Bienvenido a tu radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Es así como nosotros te damos la más gratificante bienvenida para que formes parte de esta hermosa comunidad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus productores. La radio Eugenio Espejo presenta, todos los jueves de 8 a 9 horas, La Esquina de mi Barrio, que contará con noticias, comentarios, entrevistas en vivo, interacción comunitaria, todo lo que debemos conocer. Si la prensa es cátedra, el periodista tiene que ser maestro. Si la prensa es tribuna, el periodista tiene que ser orador. El maestro y el orador no pueden hablar sino para defender el bien. Los discípulos de los periodistas son los ciudadanos de toda la nación. José María Velasco Ibarra. Es tiempo de interactuar con la comunidad. La Esquina de mi Barrio les da la más cordial de las bienvenidas. Aquí iniciamos el programa de hoy. Todo lo que podemos hacer por ti y tu empresa. Grupo Al Aire, especialistas en comercio exterior, te ofrece asesoría confiable y personalizada para que tu negocio cruce fronteras con éxito. Estamos ubicados en la Av. Gaspar de Villarroel, E10-121 y 6 de diciembre, en el edificio Plaza 6. Ven y conoce todo lo que podemos hacer por ti y tu empresa. Grupo Al Aire, especialistas en comercio exterior, te ofrece asesoría confiable y personalizada para que tu negocio cruce fronteras con éxito. Estamos ubicados en la Av. Gaspar de Villarroel, E10-121 y 6 de diciembre, en el edificio Plaza 6. Ven y conoce todo lo que podemos hacer por ti y tu empresa. Grupo Al Aire, especialistas en comercio exterior, te ofrece asesoría confiable y personalizada para que tu negocio cruce fronteras con éxito. Bienvenido a tu radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Es así como nosotros te damos la más gratificante bienvenida para que formes parte de esta hermosa comunidad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus productores. La radio Eugenio Espejo presenta, todos los jueves de 8 a 9 horas, La Esquina de mi Barrio, que contará con noticias, comentarios, entrevistas en vivo, interacción comunitaria, todo lo que debemos conocer. Les espera a su anfitrión y magister Franklin Chávez Vallas. Si la prensa es cátedra, el periodista tiene que ser maestro. Si la prensa es tribuna, el periodista tiene que ser orador. El maestro y el orador no pueden hablar sino para defender el bien. Los discípulos de los periodistas son los ciudadanos de toda la nación. José María Velasco Ibarra. Es tiempo de interactuar con la comunidad. La Esquina de mi Barrio les da la más cordial de las bienvenidas. Aquí iniciamos el programa de hoy. Muy buenos días, distinguida audiencia. Es un gusto saludarle. Es un jueves más, hoy 30 de octubre de 2025, en nuestro programa La Esquina de mi Barrio, transmitida por la radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con el ingeniero Byron Reynoso, representante vicepresidente de la Cámara de Industria de la Construcción, quien nos abordará sobre temas importantes y de actualidad como es la consulta popular. Muy bienvenido, ingeniero, un gusto saludarle y estamos a la escucha. Quisiéramos conocer un poquito sus datos para el conocimiento de la audiencia. Muchísimas gracias, muy buenos días. Siempre la Camicón agradecido por estar en estos espacios. Definitivamente en este tema de actualidad que lo vamos a topar ahora sobre la consulta, tenemos muchas inquietudes para conversar, compartir con usted. Y lo importante que usted me hacía la pregunta, sí, soy un gremialista de años atrás en la Cámara de la Construcción y como tal, recientemente pasamos nuestros 63 años de aniversario. Qué bien. Entonces es un gremio bastante grande después de que hubo con el gobierno, hace 2 gobiernos anteriores, la facilidad de que no era obligación de que los profesionales inscribirnos a un gremio, entonces hubo una estampida en todos los gremios, en todos los colegios, y la gente se olvidó. Y eso permitió que definitivamente la capacitación de los profesionales de todos los gremios no se actualicen. Sin embargo,
pese a esas vicisitudes, el gremio nuestro de la Cámara de la Construcción es el más alto, tenemos más de 12.000 socios pasivos y activos, es el gremio más grande del país. Estamos bordeando ya los 1.400 activos. Qué bien. Activos, y ahí los repartimos entre empresas constructoras, ferreterías, arquitectos, ingenieros, con varias experticias, como en la ingeniería civil ahora lo requiere, ingenieros estructurales, sanitarios, en fin, un sinnúmero si me pondría a detallar, creo que se nos va a comer a los 30 minutos que tenemos. Bien, entonces entremos en materia con relación a la consulta popular. Perfecto. ¿Qué considera usted que sería en el caso de que se instalaran bases militares extranjeras en nuestro país? ¿Qué implicaciones podría tener? Bueno, al momento la consulta intenta de que esta prohibición constitucional de instalar bases militares en nuestro país se absuelva, que lo limitamos que entren. ¿Por qué razón? Nuestro país al momento no le puedo decir que está quebrado, pero no tenemos dinero. Si vamos por la parte, si tenemos la oportunidad de que países amigos nos faciliten, nos den las herramientas del caso, capaciten a nuestra policía, a nuestro ejército y nos den esa posibilidad, ¿por qué no recibirla? Porque el auge del narcotráfico ha sido totalmente nefasto para nuestro país. Entonces, yo considero que sería una oportunidad para que nuestro país reviva. Le digo en cuanto a seguridad, porque no solo seguridad física, seguridad del Estado. Esta seguridad permitiría a nosotros tener un marco legal. Lo voy a poner un ejemplo. Nuestros países vecinos, Colombia, Perú cambian al presidente y el marco jurídico que ellos mantienen, no pasa absolutamente nada. Las compañías que están trabajando allí continúan haciéndolo, no tienen por qué tener ningún miedo de su ingreso de capitales, de aportar capitales y seguir trabajando, y los éxitos se los demuestra, pero increíblemente. Tal es así que hay compañías que son afiliadas a nuestra Cámara, como Hidalgo y otras más, que están trabajando allá y son, abrémoslo, un hito. Son empresas que están haciendo vías y con una facilidad de ingresar sus capitales y no tienen problema alguno. ¿Por qué? Porque está establecido un marco legal que justifica a la persona que invierte recupere su capital de inicio y sus intereses, y cuando ya no desee estar en ese país, regresa con su dinero. Lo que no sucede acá. Acá tenemos un candado. Aquí que venga una empresa extranjera, realmente es un calvario. ¿Quién va a querer venir a invertir en nuestro país? Si cambiamos las normas, si no tenemos un código de ética que es lo que tiende, pienso yo, la nueva consulta popular. Si tenemos, es un positivismo, vamos a cambiar estas posibilidades, vamos a creemos que esta constituyente va a reformar, nos va a dar esa oportunidad de que vengan compañías extranjeras a invertir en nuestro país. Excelente. Porque acá, ¿qué es lo que hay ahora? ¿Quiere alguien venir? Las trabas son inmensas. Entonces, es lo que necesitamos, incluso para generar fuentes de trabajo, que es otro de los problemas que estamos afrontando, precisamente porque no hay inyección de capitales. Así es, Martita. Y usted sabe que la construcción es un rubro muy importante para muy generador de trabajo. Es un generador completo de trabajo. Porque si usted, solo pensemos en una casita común y corriente, la recirculación económica es importante, porque usted va a hacer esa construcción, gana,
los obreros de la construcción, la familia de la construcción, albañiles, peones, carpinteros, etcétera, cosas. Y junto a ella la tienda que se ubica al lado de esa construcción, y también, ¿por qué no decirles, nuestra gente informal, las moteras, los cevicheros, en fin? Entonces comienza a moverse la No estoy hablándole ni poniendo un ejemplo grande, sino más bien un micro, donde cómo genera usted la capital. Es más, nosotros tenemos en la historia, imagínese Alemania cómo quedó destruida. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Y mire cómo se rehabilitó. La construcción es fundamental. Claro. Ya, manejamos, el momento que se lo lleve de buena forma, vamos a tener excelentes resultados. Por eso creo, no estoy haciendo proselitismo político, ni nada por el estilo, pero mi punto de vista, y como agremiados nosotros necesitamos esta seguridad. ¿Por qué? Además le cuento, y si me permite, claro, antes de Matita, sí, claro. Nosotros al momento no solo tenemos este problema macro, sino como agremiados, nuestros profesionales, el momento que toman una obra, no específicamente en las provincias de Guayas, Esmeraldas, Manabí, y apenas llega el equipo con su maquinaria, estamos vacunados. Si no damos ese aporte, entre comillas, nuestras maquinarias son incendiadas o colocadas tacos de dinamita. Entonces, ¿cómo podemos nosotros incentivar, trabajar, dar trabajo, si estamos sometidos a estas mafias? Claro. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que tiene que entender nuestra ciudadanía y nuestro gremio? Es la única forma de protestar, porque estamos inseguros. No es solo la seguridad del Estado, ya ahora viene a ser una seguridad personal. Exacto, así es, así es. Ahora veamos, tenemos otra inquietud. ¿Qué sucedería? ¿Cómo tomarle el financiamiento que se plantea retirar a los partidos políticos? Es decir, sería una reducción del gasto, pero ¿qué afectación podrían sufrir los partidos pequeños? ¿Habría un desfase, un desequilibrio entre los partidos grandes y los partidos pequeños? ¿Qué riesgo se correría? Bueno, yo no diría un riesgo macro. Más bien pienso yo que al reducir la cantidad de asambleístas, como que nos ahorramos. Hay un ahorro y esto nos va a producir una mejor calidad de asambleístas. Digo yo porque imagínense, hay asambleístas con el dolor del alma que no por hacerle reminiscencia a nuestro amigo asambleísta de ADN que no tiene pelos, pero cada que interviene se coge de la cabeza porque no tiene cómo alárselos de escuchar a sus opositores que no tienen un concepto real de lo que se está diciendo, porque no saben ni leer lo que los asesores lo plantean. Entonces debemos tecnificar, buscar una manera, una forma de que los partidos políticos aprendan a elegir y poner dentro de su dirigencia a personas idóneas en una asamblea, que tengan experticias. Imagínense, no estoy en contra del ferretero más grande de la provincia, no estoy en contra del atleta que nos ha traído medallas de oro. La verdad es que no están capacitados para estar en una asamblea, y que se reduzca a esta situación me parece saludable. ¿Por qué? Porque vamos a tener mejor eficiencia, las experticias van a ser mejores, porque ya no va a ser en los partidos políticos, creo yo, que si suprimimos este número hay un ahorro, definitivamente, y ese ahorro va a permitir que haya mayor calidad. Claro, ahora al iniciar, porque sería necesario que en la nueva Constitución se tome en cuenta esos puntos, en donde también se planteaba que la Constitución no tiene que ser muy ampulosa, que tiene que tener unos pocos artículos solamente como base, como fundamento, y ahí significaría que también el Código de la Democracia
se tiene que cambiar, en fin, hacer un cambio de las leyes conexas para que estemos todos hablando el mismo idioma. Entonces, no es solamente que se crea la Constitución y ahí termina la labor, más bien ahí empieza, porque sería de hacer todo un engranaje de cambios, ¿no? Correcto, Martita, comparto con su idea. ¿Por qué? Porque lo que actualmente son 137 asambleístas, digamos. Y esta optimización, yo creo que, vuelvo a decir, va a haber una mejor eficiencia y un mayor ahorro. Pero ¿qué es lo que creo que piensa la oposición? Es de que va a haber una pérdida de representatividad territorial. Pero yo no creo, porque yo comparto con usted esa idea. No existe tal cosa, porque va a haber una diversidad política, pero va a estar concentrada en uno o dos representantes de la Asamblea. Y como usted bien manifiesta, la calidad se vería de mejor manera y por lo tanto calidad y eficiencia serían el paso fundamental que se podría trabajar. Ahí se inclusive sería menester poner un poquito más de requisitos para quien sea representante de una provincia. No podría ser ya una persona de 18 años, que es algo que no tiene asidero, no tiene representación. Entonces ahí, por ejemplo, se tendría que proponer esos cambios, ¿no es cierto? Así es, Martita, estoy completamente de acuerdo. Por esta consulta es muy decidora para los destinos del país. Claro. Yo creo que vamos a tener que, mejor dicho, promover, compartir criterios, ideas con las personas que no tienen todavía la capacidad de discernir el por qué y por qué sí y por qué no. Porque yo no creo tampoco en la oposición, no quiero hablar políticamente, pero nos vamos a oponer no a la constituyente como una bandera de lucha, pero sin criterio. Ya vimos ahora en las últimas manifestaciones, fracasó lamentablemente la CONAIE, el grupo de la CONAIE, porque está dividido. ¿Y qué es lo que dijeron? Como bandera de lucha, nos vamos al no. Exacto. Pero esa forma de hacer patria no tiene sentido, no tiene criterio. Sin motivar su decisión, sin poner puntos por tal y tal y tal razón. Y lastimosamente hay personas que sí, que siguen esos postulados, sea por obligación o sea porque creen que así debe ser, pero sin fundamento, como bien usted manifiesta. Así es, tiene que haber un criterio. Imagínese, yo, a mi forma de pensar, yo creo que, por ejemplo, en la provincia de Imbabura y parte de la parte inferior en Cayambe, Otavalo, todos esos sectores, donde se maneja imagínese, le voy a topar el tema de Cayambe. Cayambe es una ciudad donde es la única ciudad del país donde el índice de trabajo está completamente perfecto. Ya, no tenemos el problema de las otras provincias que tenemos que buscar trabajo. Allá no, allá el problema social es totalmente distinto. Y sin embargo se les ocurrió a las huestes de la CONAIE suspender el daño que nos hicieron a esta gente que invirtió tanto dinero, tanta gente que tiene que trabajar en las floricultoras, fueron impedidos. El mercado de Otavalo, que vive prácticamente del turismo y manejan su parte elemental como buenos emprendedores, cortados, obstaculizados. ¿Usted cree que esa gente, después de haber sufrido en carne propia, van a decir no a la consulta? Imposible. Esperemos que así sea, porque sí es algo que el país necesita y hay que hacer conciencia en ese sentido, ¿no? No es por un capricho del presidente decir cambiemos la Constitución, es porque hay temas que ameritan realmente ser cambiados, reformados, reformulados. Entonces es necesario. Ahora, como hablábamos antes, a los partidos políticos se les está, entre las propuestas, digamos, de la Constitución, de la Asamblea Constituyente, está que a los partidos políticos no se les permita o no reciban aportes del Estado,
se les reduzca esas posibilidades. Hay criterios, perdón, hay criterios que sostienen que eso significaría que va a entrar dineros de lavado, dineros de narcotráfico a apoyar a esos movimientos, a esos partidos. ¿Qué considera usted? Sí, sí y no, porque empezaría por el no. Ya. Si ya no tienen inversión, si ya no tienen ese ingreso de capital y si no tienen ideas, esos partidos empezarán a desaparecerse. Ya. Que sería la mejor solución. Claro. La mejor solución. Porque inclusive, ¿no? Con un país con 18 millones de habitantes y tener 236 partidos, movimientos. Bueno, ha sido como un modus intereses. vivendi de negociación. Cada partido político, digamos, cada institucionalización política, lo llamemos así, ¿qué es lo que hace? Vende al mejor postor su cupo. Y de ahí se acomodan los políticos de distinta manera. Mientras existan menos partidos políticos y se unifique el criterio de que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, yo diría máximo 3 partidos en nuestro país, más que suficiente. Estados Unidos tiene 2. Así es, ¿y con cuántos millones de habitantes? Claro. Y aquí claro. cada quien tiene que ser dueño de la Me parece que Colombia razón. también tiene ese mismo procedimiento, 2 partidos, Así ¿no? es, como que es nosotros. otro país con bastante población en relación a la nuestra. Sí, y los marcos jurídicos, como yo le contaba, le manifestaba, digamos, son excelentes, no hay por qué. Se fue el presidente, se fue. No hay problema alguno, las obras continúan. Eso. Y no hay que venga el otro presidente y le eche a tachar de todo. cero, exactamente. Entonces hay seguridad en el Estado de las inversiones extranjeras, que es lo que más necesitamos. Necesitamos que venga gente a colocar su dinero, su capital, y como es lógico, tiene que llevar su utilidad, pues. Ahora, uno de las peticiones o de las propuestas con relación a la inversión extranjera es la aprobación de la mediación y arbitraje, más bien dicho, del arbitraje para la participación activa de las empresas. Hay personas igual que no consideran pertinente que se haga esta mediación porque dicen que el país perdió algunos espacios con empresas y que tendría que pagar 52.000 millones en la mediación, estos arbitrajes internacionales. Y si es que acaso se aprueba esta disposición, significaría que tiene que pagar esos 52.000 millones el país. Yo considero, en mi modesto criterio, que eso no se daría, porque la ley no es retroactiva, la ley sería de la fecha en la que se apruebe en adelante. No sé qué le parece, ingeniero. Sí, comparto con su criterio. Sin embargo, hay que prepararse, definitivamente. Claro. Nosotros como agremiados nos estamos preparando Ya. para hacer en la Cámara nuestros centros de disputas, porque lamentablemente en nuestro país no existe. Ya. Y entonces buscamos a los países vecinos, llevamos estos problemas a que nos hagan el favor de dar decidiendo. Imagínense qué ironía. Claro. Y casi siempre perdemos. Exacto, esa Entonces, es la constante. Es justo para eso están, para romper estos candados, para eso está la creación de la nueva constituyente. Por eso yo estoy completamente de acuerdo que se rompan estos candados. Porque el anterior constituyente, yo le dije, no deseo hacer ningún comentario político, pero toca. Claro, toca criticarle lo malo que se hizo. Esa constitución está hecha, pero esta constituyente se lo hizo con unos candados especiales para que las obras se realicen de una manera irresponsable. Yo no diría que en el momento que ellos lo hicieron pensando en el robo, en el despilfarro. Exacto. Pero vea, tenemos tantas cosas, es decir, ¿cómo?
¿para qué existe? Claro, ¿Por se qué queja este sector? bastante de quienes Imagínese. participan en compras públicas, del Todo. sistema que eso implica, sí, sí. Todo está amarrado, definitivamente todo está amarrado. Y cuando se indicaba que no, que es un sistema que a través de la tecnología no es perfectible, tal. sino es definitivo y que no hay quien intervenga. Pero desde las altas esferas de los funcionarios del CERCOP lo manipulan. Así es increíble. Claro. O sea, yo pienso que nos hace falta romper estos candados que nos han tenido postrados y Ahora, atados. como usted- Y eso que no topamos el tema de jurídico. Imagínense el esfuerzo que tiene la policía, el ejército, de capturar a estos malandrines, y por las mismas nuestras leyes se amparan y son. Justo, a eso es lo que iba. Una de las falencias muy, muy grandes de la Constitución actual es esa, ¿no? Correcto. Que si estamos hablando de seguridad y que bien manifiesta usted en el caso de la Camicom, está sufriendo mucho esas vacunas en las provincias y tal, es justamente por ese apoyo que tiene, esa protección que tiene la Constitución para los delincuentes. Así es, usted lo ha dicho, y lo ha dicho de una manera muy cierta. Por eso que creo que compartimos en esta mañana ideas que realmente queremos hacer patria. Así ¿Por es. qué? Porque exacto. unidos estos conceptos vamos a ser mejores. El resultado final va a ser para nuestras generaciones. Si este es el momento que somos los actores para poder definir el futuro de nuestro país. Así es. Porque la ventaja y el destino final va a ser de nuestros herederos, nuestros hijos, nuestros nietos y, en fin, el resto de personas que nos vengan atrás. Es una época crucial, ¿no? Como usted bien dice, de nosotros dependerá que los herederos, la descendencia tenga un país tranquilo, seguro, o que vaya por el otro sendero. Así es, esto es lo mejor, y digo, esta es la oportunidad que tenemos para definir el futuro del país. Yo creo que es muy importante apoyar este criterio del presidente, porque no nos queda otra. Así es, si no seguimos exactamente. bajo esta línea de conducta, no tenemos la capacidad económica para frenar. Imagínese en la prensa, en la televisión, ¿qué es lo que escucha usted últimamente? Capturaron cualquier cantidad de sustancias isotrópicas. Entonces, y la cantidad también de malandrines, y no le dejan trabajar. Ayer nomás veía en la televisión que incendiaron unas lanchas pesqueras. ¿Por qué? Porque porque esa gente ya se opuso a pagarles la vacuna. ¿Se da cuenta en qué país estamos? Exacto. Salvador estaba igual. Así es. Mire lo que es ahora. Exacto. Pero Ahora es un ejemplo, ¿no? sin embargo, yo no he visto en los derechos humanos, en las últimas enfrentaciones que tuvo la policía nuestra con los elementos de la CONAIE, solo hablaban, hay críticas de la violencia de la policía hacia los manifestantes. Pero yo no vi que ninguno de ellos sea lo contrario. Nadie a favor de los policías, o sea, de ese grupo, desde luego. ¿No? Siempre le veían al policía con pecas, con chibolos, en fin, con cosas por el estilo. Entonces, si no nos unimos para combatir, yo diría, no sé si el término es muy grosero, pero es una lacra definitivamente que venimos arrastrando como borreguitos. Tenemos que seguir, tenemos que tener un criterio. Si yo tiro piedras, si yo obstaculizo el camino, pero por favor, tiene que haber una razón. Todos estamos viviendo en una democracia, pero no obstaculicemos, no le matemos al vecino para tener un criterio, porque el dirigente me dijo, y yo le doy tu cantidad de dinero, y se lo mantiene. En una conversación que mantenía un señor policía con uno de los señores manifestantes, el manifestante le decía, es que estamos luchando por nuestros derechos, es que queremos la reivindicación de nuestros derechos. Y el policía le decía, perfecto, protesten, pero el derecho de ustedes
termina cuando inicia el derecho y la vulneración de las personas, del resto de personas. Correcto. Entonces me pareció un pensamiento muy sesudo de la policía que se maneje en ese sentido, pero por supuesto tampoco pueden dejar que les ataquen de una manera indiscriminada y que sean objeto de burlas, inclusive que psicológicamente a quienes están inmersos en esta situación, 1 mes, 2 meses en que no han visto a su familia, en que no han salido francos, emocionalmente también afecta, ¿no? Son seres humanos. Y bien dice usted, solamente se plantea lo que ha recibido los manifestantes, pero no la agresión que ellos han realizado hacia los señores de las Fuerzas Armadas, de la policía. Ahora veamos, el realizar la Asamblea Constituyente, en caso de ser aprobada, ¿significaría que se va a concentrar el poder en un solo estamento? No, creo que no, definitivamente no. Va a haber la oportunidad, como Cámara, nosotros también hemos estado en la Asamblea, nos han permitido en este periodo, nos han permitido que nosotros emitamos nuestros criterios. Excelente. Entonces ya hay una aceptación. Y el momento que se haga esto va a ser lo mismo. Tendremos que opinar, emitir nuestros criterios. Y, por ejemplo, respaldar la muerte cruzada. Pero la muerte cruzada tiene que ir con un concepto lógico de que la persona que va a asumir ese poder, que sean sus 4 años. Para conocimiento de nuestro público, la muerte cruzada, ¿cuál es el concepto básico o en qué se fundamenta? Sí, yo estoy de acuerdo, yo comparto. Ya tuvimos la utilización en el tiempo de Lazo, que lo hizo sesudamente. Antes de que me voten, mejor utilizo esa alternativa, sí, y ahorro mucho dinero y ahorro vidas, y etcétera. Exacto, ¿no? sí. Una convulsión social, política interna. Entonces es una buena, para mí, forma de pensar, es una buena alternativa, pero que el tiempo de transición debe ser de 4 años, como una presidencia, de ahí llamar a la presidencia. O sea, ya no hay del tiempo que falte para terminar la como le pasó ahora al presidente Noboa. Claro. ¿Qué hace con eso? Claro. Si usted encuentra un país totalmente quebrado económicamente, la construcción pública es cero, y si no hay construcción, ¿de qué podemos hablar? Aquí no estamos hablando de qué, del cacao, de los índices, digamos, que le da el INE, de que hemos superado, cierto es que hemos superado, pero en las importaciones de flores, cacao, camarón, el banano que ha bajado, y en fin, caso contrario de la construcción, que es el más elevado en cualquier parte del mundo, estamos en soletas. Así es. Definitivamente estamos quebrados. Así es. Diría en ese término. Ingeniero, ha sido un gusto enorme en los medios de comunicación. El tiempo es nuestra presión más fuerte. Ha sido muy provechoso, muy valioso el poder conversar con usted, el dialogar sobre estos temas de trascendencia y que se encuentran en la coyuntura nacional, para que nuestra audiencia también tenga unos elementos de juicio para tomar su decisión. Muy buen día, un placer haber contado con su presencia. Gracias, Martita, y yo lo único que digo es que este ejercicio de la democracia se lo tome y lo definan qué es el destino del país. El rumbo político que va a tomar nuestro país va a ser muy importante, y esos votos van a ser decidores. Muchas Diría gracias. de mi parte y de los gremios de la construcción, aportamos por el sí a esta inseguridad. Muy bien. Okay. Muchas gracias, muy buenos días. Un gusto compartir con ustedes. Gracias. Señores, distinguida audiencia, nuevamente estamos con ustedes a través de los canales de la radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha, y nuevamente contamos con la presencia de nuestro querido concejal Andrés Campaña, con quien abordaremos 2 temas importantes, entre esos la inactividad de la Agencia Nacional de Tránsito con respecto a los motorizados y específicamente a quienes realizan actividades de delivery. Y el otro tema será con respecto a la ordenanza
de la publicidad en vallas. Así es que muy bienvenido, Andrés, como siempre está en tu casa, puedes venir cuando gustes y pues tratemos el tema que nos ocupa. Cuéntanos, ¿qué opinas tú de esta inactividad de la Agencia Nacional de Tránsito, una entidad que es parte del municipio y que estaría en la potestad, en la facultad de regularizar el servicio de los delivery motorizados? Y esta situación te la planteo por el caso de que muchos de los vecinos de los barrios se han quejado en el sentido de que en los locales comerciales personas que van en moto con sus cajoncitos de delivery les asaltan, les roban e inclusive en algún momento hubo disparos a algunos representantes de unos comercios. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué se puede hacer? Buenos días, querida Martita. Siempre un gusto podernos encontrar en este medio de comunicación, más aún cuando es una iniciativa del Colegio de Periodistas de Pichincha. En ese contexto, muchas gracias por la invitación y un fuerte abrazo a toda la audiencia que nos está escuchando. En el tema de deliveries, seguramente vemos nosotros con mayor crueldad cómo la inseguridad llega a tocar las puertas de nuestras casas, llega a tocar las puertas de nuestros negocios y por lo tanto ciertamente hay varias acciones y medidas que tomar. Sin embargo, me temo yo de que habiendo, y creo que teniendo buena parte de las personas, algunas propuestas sobre lo que se debe hacer, lastimosamente los tomadores de decisión, las autoridades, no han tenido la misma consecuencia. Por ejemplo, en el marco del ámbito del funcionamiento del municipio, nosotros tenemos competencias para regular a los deliveries. Hay ya proyectos de ordenanza que buscan regular a los deliveries, pero ese proyecto de ordenanza se encuentra en la Comisión de Movilidad, bajo responsabilidad de su presidente, Diego Garrido. Entonces, mientras la comisión no analice ese proyecto de ordenanza, no puede pasar al Consejo Metropolitano y por lo tanto no podemos aprobar una normativa que ciertamente es necesaria. Esa normativa tiene que ir en varios puntos. Uno de esos primeros puntos es tener un registro a ciencia cierta de saber cuántas personas, qué personas realizan las actividades de deliveries. Y que evidentemente con ello poder tener plena seguridad de a quién estamos abriendo la puerta de nuestro hogar y de nuestro negocio. Correcto. Pero la normativa es uno de los aspectos. Otro de los aspectos tiene que ver también con el control y es lo que usted señalaba en la parte introductoria. Luego esta normativa tiene que controlarse, porque también nos encontramos muchas veces con que existe la normativa pero no se cumple. Entonces, ciertamente también es problemática esa situación. Y frente a ello, pues, le corresponde, sí, a la Agencia Metropolitana de Tránsito ejercer el control de los deliveries. Ahí, evidentemente, se requiere también pensar en cómo fortalecer las capacidades de control de la agencia. Porque es importante conocerlo, la Agencia Metropolitana de Tránsito, asumiendo que cumple a cabalidad su trabajo, asumiéndolo, son 1.800 agentes que están distribuidos en 3 jornadas laborales, es decir, más o menos podemos llegar a tener a 700 agentes en un solo horario. En el control, en la actividad de control. Y 700 agentes para una ciudad que bordea ya casi los 3 millones de habitantes son insuficientes. Entonces se requiere también de otras herramientas, se requiere de la colaboración de la fuerza pública, de la Policía Nacional,
de las Fuerzas Armadas. Se requiere también la implementación de mecanismos tecnológicos que nos permitan, por ejemplo, a través de cámaras que ahora funcionan con inteligencia artificial, identificar qué motorizado se está desplazando por Quito, si pertenece a este registro de los deliveries, si es que no tiene una placa o tiene una placa adulterada, de tal forma que podamos ejercer control efectivo en función de las capacidades que cuenta la agencia. Insisto, en el caso de que la agencia funcione en 100% su trabajo, cumpla 100% su trabajo. Y luego también existe una corresponsabilidad de quienes utilizan los deliveries, tanto de los negocios que expenden sus productos a través de este mecanismo, como de también quienes reciben. Necesitamos cuidarnos entre nosotros mismos. Y sería importante, por ejemplo, que quienes hacen uso de los deliveries también previamente tengan bien identificado cuál es el delivery, les soliciten su identificación para de esa forma también identificar quiénes son buenos trabajadores, que los hay, pero también quiénes son parte de la delincuencia, del crimen, y que utilizan esta modalidad para cometer sus fechorías en contra de la ciudadanía. Ahí hay dos puntos que considero importantes detectarlos. El hecho de que cuando están hechas las leyes no se aplican, no se cumplen. Eso yo considero como un aporte que sería importante de que retomemos una cultura educativa que a nivel desde niños hasta los jóvenes, hasta adultos, hacer una actividad de difusión a través de las unidades educativas de algo que se ha perdido y que casi ha desaparecido, lastimosamente, lo que sería la ética, lo que sería el pensar que el derecho mío termina cuando empieza el derecho del otro, y que por lo tanto el cumplir las leyes es parte de la convivencia del país en el cual yo resido. Eso por un lado. Por otro lado, perfecto esto de hacer un control de quienes forman parte de los delivery en todo el país, en donde el empleador tendría un papel fundamental porque tendría que solicitar requisitos a las personas que cumplen esta función. Sin ir más lejos, se establece ya que el país tiene que solicitar el pasado judicial, tiene que solicitar el ingreso regular de extranjeros, porque no podemos cerrar los ojos de que muchos de quienes cumplen esta actividad son extranjeros y no todos tienen la idoneidad para hacerlo, no todos están regularizados, ni todos tienen, valga la redundancia, idoneidad para cumplir su trabajo. Eso. Ciertamente, querida Martita, hay un elemento que usted mencionó que además es muy importante, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la educación. Lastimosamente, la corrupción ha comenzado desde hace años atrás a permear en los hechos más pequeños, de tal forma que hoy los grandes problemas también pasan ya normalizados. Exacto. Y eso tiene mucho que ver con una campaña que yo estoy desarrollando, una campaña de educación que se llama Malos Quiteños. Sí, Porque claro. la corrupción inicia, querida Martita, cuando, por ejemplo, tenemos una señal de tránsito y nos dice no parquear, y nosotros parqueamos. La corrupción inicia cuando, por ejemplo, tenemos un espacio que es público, que es un espacio de todos, por ejemplo, un parque, y a mí se me ocurre coger un candado, ir a colocar en ese parque y cobrar si es que alguien quiere utilizarlo. Eso también es corrupción. Por supuesto. Y este tipo de temas, lastimosamente, es un tema que lo vivimos todos los días en Quito y que
lastimosamente comienza a tener cierto rango de normalidad, entre comillas. Entonces nos parece ya normal que, por ejemplo, en las calles se vendan animalitos, temas que están prohibidos por la norma, vender Cachorros. sobre todo cachorros, está prohibido aquello, pero sin embargo seguimos viendo con total normalidad que venden, que compran, y así comenzamos a tener una sociedad que es indolente, indiferente a la corrupción. Entonces el día de mañana pues también nos encontramos de que en tal o cual institución ha habido un desfalco de los fondos públicos, que son recursos que son de todos, y también lo normalizamos. Entonces hay que cambiar esa mentalidad. Incluso hay este malhadado término de la viveza criolla, Así ¿no? es. Entonces, si es que yo puedo saltarme la cola, pues me salto la cola porque soy más soy listo. más pilas, claro, entre comillas. Ajá. Entonces, eso hay que cambiar. También la cultura, la educación ciudadana en función de identificar cuáles son los malos elementos y tacharlos, como yo en mi caso hago con los malos quiteños. Y de la misma forma que reconozco que, enhorabuena, la mayoría de nuestra gente es gente trabajadora, es gente que aporta a la ciudad, que aporta al país, que son la gente que necesitamos. Así es. Ahora, en concordancia con este tema de la corrupción, también pienso que tiene relación la ordenanza sobre la publicación, sobre la ubicación de vallas, que es algo que también preocupa, ¿no? Y quisiéramos conocer tu criterio, conocer el trasfondo de la ordenanza. Realmente esta normativa es lesiva para los intereses de la ciudad. Eso lo hemos venido denunciando desde hace varios meses atrás. Yo he sido uno de sus mayores críticos y es tan lesiva que fíjese usted que el día de hoy no se les ha ocurrido más brillante idea al alcalde y a su mayoría que el día de hoy convocara una sesión extraordinaria para analizar este tema. Entre gallos y medianoche, porque todo el mundo sabe, hoy día toda la ciudad, todo el país estamos pensando qué va a pasar con la liga en Brasil. Así es. Estamos a puertas de un feriado de 4 días. Entonces, es esta gente que sabe que la normativa es lesiva, entonces lo que hace es aprobarlo entre gallos y medianoche. ¿Cuál es esa normativa? Pues es una normativa que lo que hace es subordinar al municipio, subordinar a la ciudad a los intereses de estas grandes compañías de vallas publicitarias. Entonces, hoy en Quito tenemos un montón de vallas publicitarias que son ilegales. Ajá. Se hizo un censo en el 2024. En ese censo del 2024 se identificaron que en Quito existía más o menos 1.100 vallas publicitarias. De esas 1.100 vallas publicitarias, más de 900 no tienen permisos. No tienen permisos. No han pagado al municipio lo que le deben. Es más, hay cálculos que dicen que son más de 70 millones de dólares que se le debe al municipio por este tema. Oh. Y ahora se está buscando aprobar una normativa que lo que hace es legalizar, entre comillas, lo ilegal. Legalizar estas 900 vallas publicitarias, y ya no solamente 900 vallas publicitarias, porque yo mencionaba, este censo es de 2024. Hoy hay muchísimas vallas publicitarias más. Vale ver qué es lo que ha sucedido en la ciudad, cómo ha proliferado las vallas publicitarias. El otro día, anteayer, solamente anteayer, fíjese usted, nosotros observábamos cómo están colocando una nueva valla, la cuarta valla publicitaria que se ubica en la esquina de la Eloy Alfaro y la República. Ya. Observamos, denunciamos y enhorabuena, en esta oportunidad la AMC actuó y puso la suspensión de la obra. Ya. Pero este es uno de los casos entre miles que existen en la ciudad. Claro. Y esto es un tema totalmente indolente, porque a un ciudadano común y silvestre le cobran la patente, le cobran el impuesto predial, le cobran la LUAE, y si usted no paga, pues le ponen la multa. Le clausura. Pero sucede que hay grandes empresas que hacen lo que les da la gana en la ciudad.
y que deben más de 70 millones de dólares y no pasa absolutamente nada. Entonces, frente a ese tipo de acciones, nosotros hemos levantado una voz crítica, porque además de este tema que raya en la injusticia, que raya en subordinar los intereses de la ciudad al interés de estas grandes empresas, hay otros elementos que tienen que ver incluso con la salud. Exacto, por ejemplo, eso es lo que iba a indicar. Yo soy presidente de la Comisión de Salud y es un tema que yo considero que la salud es lo primero. Y ahí pues nos preocupa enormemente que, a diferencia de lo que sucede en muchas ciudades en el mundo, pasa en Bogotá, pasa en Lima, por poner los ejemplos más cercanos, se establece distancias mínimas entre las vallas publicitarias. Acá se eliminan las distancias mínimas. Es decir, se pueden poner vallas publicitarias una tras otra. Qué tremendo. Pues eso. En otros lados también existen las franjas horarias para que las vallas, sobre todo las pantallas LED, funcionen de tal a tal hora. Por ejemplo, hay legislación que dice las pantallas LED funcionan hasta las 12 y comienzan a funcionar a las 6 de la mañana. ¿Y por qué pasa eso? Porque de esa forma permitimos nosotros descansar a los vecinos, porque no sé si a usted le ha pasado, pero hay vecinos que están cerca de una valla publicitaria y una valla publicitaria tiene una luz incandescente que le afecta la posibilidad de tener un sueño tranquilo, porque evidentemente la luz lo que hace es disminuir la hormona de la melatonina y por lo tanto se disminuye la hormona del sueño. Y entonces ciertamente es muy horrible tener un reflector en la ventana de uno y no tener posibilidades de dormir. Entonces, estos elementos que se había planteado lastimosamente no han sido aceptados. Pena, porque el Colegio de Arquitectos también hizo el pronunciamiento al respecto, mandó la carta al alcalde. Parece que tampoco se consideró su planteamiento, que igual iba en consecuencia con lo que tú dices, y también él sostenía igual, tenemos que hacer, porque igual somos parte de un grupo multidisciplinario de profesionales de diferentes áreas, y en donde se decía, el trabajo psicológico, el trabajo de las entidades de salud, tiene que ser considerado. Nosotros tenemos que convertirnos en asesores técnicos de todas estas decisiones para que no se tome al azar, para que se consideren los pros, los contras, los beneficios, lo que no lo es, y no pues se actúe en concordancia con lo importante, la ciudadanía, el país, la población que es el mandante soberano de las personas que se encuentran en funciones en cualquiera de las actividades. Y como digo, parece que tampoco se le consideró. Sí, precisamente minutos antes de esta entrevista estaba conversando con Diego Ordóñez, presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha. Ajá. El Colegio de Arquitectos de Pichincha como gremio, además como gremio vinculado al desarrollo urbano, ha presentado una serie de observaciones. Yo coincido en buena parte de estas observaciones. Y es lamentable también de que la participación ciudadana queda simplemente en letra muerta. Exacto. Porque no se le toma en cuenta la opinión de la ciudadanía, no solamente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, sino también está el Cabildo Cívico, por ejemplo, el Cabildo Cívico de Quito, y también otras entidades que han participado en los mecanismos de silla vacía, pero cuyas observaciones tampoco han sido acogidas. Entonces, ciertamente, pues, es una normativa que da las espaldas a la ciudad. ¿A qué se refiere el mecanismo de silla vacía? El mecanismo de silla vacía es un mecanismo de participación ciudadana. Las personas que tienen interés en un proyecto de ordenanza pueden solicitar participar en el tratamiento de ese proyecto de ordenanza, tal y cual como lo hacemos nosotros los concejales. Eso les garantiza voz en el tratamiento de todo el proyecto de ordenanza. E incluso en ciertos casos les puede garantizar voto. Tiene la posibilidad la ciudadanía de ejercer su voto cuando existe unanimidad,
Por ejemplo, se plantea el proyecto de vallas publicitarias. En el proyecto de vallas publicitarias tenemos más de una decena de acreditados a silla vacía, distintos representantes de la sociedad civil. Hay lobistas de las vallas publicitarias, de las empresas, hay representantes de gremios, como del Colegio de Arquitectos de Pichincha, hay representantes de organizaciones de la sociedad civil, como el Cabildo Cívico de Quito, y todos ellos participan. Ahora, si es que todos ellos tuvieran una misma postura, pueden ejercer el voto que han acordado entre ellos. Pero si es que entre los ciudadanos existen distintos puntos de vista, entonces únicamente se limita a tener voto. Ah, qué A tener voz, interesante. pero no voto. Ah, ¿eso es solamente en la institución municipal o para cualquier actividad en el gobierno, en el gobierno, en el área ejecutiva, en el área legislativa, o solamente es en el municipio? Este es un mecanismo que está contemplado para cualquier nivel de gobierno. Sin embargo, lo que hemos observado es que principalmente funciona en el municipio de Quito. Ah, ya. Algunos otros municipios también cuentan con este mecanismo, otros no lo tienen. Sin embargo, como normativa prevista en la Constitución, se establece que en todo nivel de gobierno se cuente con la posibilidad de contar con la participación ciudadana. Ya. Ahora, con esto de que manifiestas de la convocatoria a sesión de una manera no muy estable, no de una manera muy regular, digamos, ya un poco como que se esperaría lo peor, que la ordenanza sea aprobada. Bueno, la política es muy variable y yo siempre tengo la esperanza de que a último momento exista un grupo importante de concejales que podamos constituir la mayoría y no apoyar esta iniciativa. Sin embargo, también, pese a que yo siempre confío, tengo las esperanzas de que nuestros representantes, nuestras autoridades puedan trabajar en función de los intereses de la ciudad, también tengo que ser muy sincero, durante 2 años y medio no ha pasado aquello, entonces veamos si es que esta vez pasa. Es una esperanza un poco pequeña, ¿no? Con relación a todo lo que ha venido sucediendo. Qué pena, yo no sabía esta situación de la silla vacía. A lo mejor hubiera sido importante con Diego Ordóñez, que también es parte de nuestro gremio, de nuestros grupos de profesionales, hacer una fuerza, ¿no? Ya con otro gremio más, como el Colegio de Periodistas, como los otros miembros de los otros colegios, hubiéramos hecho una postura para poder tener voto. Ciertamente, ciertamente hubiera sido importante. Claro. Sin embargo, también aprovecho para hacerles la invitación. Hay otros proyectos de ordenanza que están en trámite y que todavía pueden acreditarse a los mecanismos de silla vacía y que tienen mucho que ver con muchos aspectos de la ciudad. Por ejemplo, nosotros en la Comisión de Salud estamos a partir del día de ayer, esta es una noticia importante, estamos a puertas de presentar el proyecto de ordenanza para ayudar a controlar, a reducir el fenómeno biopsicosocial y económico de las drogas. Un tema que ciertamente es transversal a la ciudad. También nosotros estamos a puertas de comenzar el tratamiento de un proyecto de ordenanza que yo mismo lo presenté sobre los derechos de las personas adultas mayores. Entonces también sería importante contar con la participación de los gremios, de las organizaciones de la sociedad civil, porque eso va a ayudar a enriquecer la normativa. Correcto. Muchísimas gracias, Andrés, por la presencia, por explicarnos todos estos temas, por hacernos conocer que también la sociedad civil, que la población, debemos estar pendientes de lo que se está haciendo y lo que se está trabajando en nuestra ciudad y pues hacer oposición en el caso de ser necesario o de apoyar si consideramos que los proyectos son de interés ciudadano. Estos 2 proyectos de ordenanza que nos acaba de comentar Andrés, por supuesto tenemos que conversarlo, tenemos que conocerlo
para ver la idea de apoyarlos porque son de interés nacional. Muchas gracias, Andy. El tiempo se nos pasó sin sentirlo. Esperamos pronto tenerte nuevamente con temas de mucho interés. Muchísimas gracias, Martita. Un fuerte abrazo para usted, para todos los amigos del Colegio de Periodistas de Pichincha y fundamentalmente para toda la audiencia que nos ha estado escuchando y observando a lo largo de esta entrevista. Muchas gracias. Un buen día. Gracias por acompañarnos. La esquina de mi barrio se despide de ustedes. Hasta el próximo día jueves. Y así llegamos al final de hoy, pero no te preocupes, esto es solo el principio. Te invito a que nos sigas para que no te pierdas ni una sola sorpresa, ni todo el contenido increíble que tenemos preparado para ti. Tu apoyo significa mucho para nosotros y queremos compartir mucho más contigo. Nos vemos muy pronto.